Hola, buenas. Vamos a seguir con el tema. Esto ya es fuera del libro porque ya lo hemos acabado. Entonces empezamos la parte que sería de montaje. Entonces vamos a ver elementos de máquinas. Como tornillos, lo que sería elementos de la maquinaria que se monta y desmonta. Entonces, como ya vimos elementos de unión, tornillos, remaches, tuercas, arandelas. Ahora vamos a ver elementos de transmisión que serían sobre todo los ejes y los árboles y también cojinetes y rodamientos. Bueno, entonces vamos a ver que los elementos de transmisión, antes de empezar, vamos a ver que se puede realizar la transmisión por tres procedimientos. Se podría realizar por transmisiones mecánicas, cuando la energía se transmite poniendo en movimiento una sucesión o cadena de elementos mecánicos que están convenientemente enlazados, ¿no? Que es lo que trataremos, lo que se trata en la mecánica. Y aquí veremos una parte con los elementos que vamos a ver en este capítulo. Luego tenemos también las transmisiones por fluidos, cuando nuestro elemento transmisor puede ser un fluido hidráulico, aceite, que sería la hidráulica, que daréis el próximo curso, o neumática, que sería el aire, que también lo veréis en la misma asignatura. Lo veréis, además se ve más en neumática que hidráulica. Y luego las transmisiones eléctricas, que no creo que veáis nada, que es cuando se transmite por líneas de corriente eléctrica. Entonces, de todas las que tenemos aquí, las que más nos interesan a nosotros serían las transmisiones mecánicas, que serán las particularidades de las transmisiones mecánicas, las que estudiemos en los siguientes párrafos, lo que viene a continuación. Entonces tenemos en primer lugar las transmisiones mecánicas. La clase de movimiento que generalmente se transmite es el circular. Los motores eléctricos lo que hacen es dar movimiento circular y lo transformamos en movimiento lineal. Pues se puede, ya lo hemos visto con el mecanismo de la manivela, que lo hemos visto, el piñón cremallera y luego también con la neumática y la hidráulica, con los cilindros. A veces se transmite movimiento rectilíneo, pero es más difícil y el problema es la longitud de la carrera, que es la que tengan los elementos guías, pues que puede ser de unos metros de máximo. Por eso lo más práctico es trabajar con movimiento circular y luego convertirlo en lineal cuando sea necesario. Y en las máquinas herramientas, en los desplazamientos de los carros, en el torno o de la mesa en la fresadora, tenemos ejemplos de conversión del movimiento circular en movimiento rectilíneo. En toda transmisión mecánica surge la necesidad que tenemos de tener que realizar en total o en parte alguna de las siguientes de lo que vamos a ver a continuación. Podemos tener que transmitir el movimiento a distancia, es decir, poder disponer de energía mecánica en puntos distantes. Tenemos el motor en un sitio, pero el lugar donde necesitamos desplazamiento o movimiento está en otro. Entonces se necesitan árboles de transmisión que realizan esta misión, aunque también se puede realizar con ruedas dentadas o con poleas y correas. También se puede hacer, que quizá lo veamos. Bueno, también podemos transmitir el movimiento entre árboles no alineados, pudiendo haber o no modificación de alguna de las características del movimiento. Puede haber cambio de sentido, variación de velocidad, uniformidad, pues, y una inversión. Ya sabéis que cuando trabajamos cada par de ruedas dentadas es una inversión de giro. Cada vez que se cambia de una rueda dentada a otra es una inversión de giro, puede ser necesario. En las poleas y correas no se da, en la mayoría hay una disposición de polea y correa que se da cambio de sentido, pero en la mayoría no. Pero en la que os digo que se da el cambio de sentido es muy difícil encontrarla. En las poleas y correas lo que hacemos es cambiar la velocidad, que también lo podemos hacer con las ruedas dentadas. En la alida lo hemos visto, cuando había inversión de sentido de giro y cómo se transformaba el movimiento. Entre los elementos utilizados para esto destacan, como hemos dicho, poleas y correas, ruedas dentadas y otras articulaciones, a lo mejor cadenas podría ser, pero que aquí no dice cuáles y es que no conozco más que estas.
Bueno, luego podemos también tener que enlazar permanentemente o alguna vez dos árboles de transmisión para conseguir una mayor longitud de árbol de transmisión. Ya veremos los árboles luego. En este caso se emplean acoplamientos o para lograr enlazar un momento determinado y por un tiempo también limitado cuando tengamos esta necesidad. Bueno, pues a veces puede ser que necesitemos un árbol empalmarlo con otro. Esto se hace con los embragues. También puede ser que tengamos que inmovilizar o detener la velocidad de transmisión, pudiendo ser esta inmovilización total o parcial. Pues los frenos, por ejemplo, y los trinquetes. El freno es que detiene el movimiento en cualquier sentido y el trinquete está pensado para detenerlo solo en un sentido. Cuando el motor o el eje está girando en el otro sentido, no lo detiene. Solo es en un sentido cuando lo detiene. Bueno, pues todo lo que hemos visto tiene que estar apoyado sobre unos soportes adecuados que le sirven de apoyo. Entonces aquí veremos de todos los que dice aquí, veremos los cojinetes, los rodamientos, los quicios, también. Bueno, entonces vamos a empezar con los árboles de transmisión. Un árbol de transmisión es una pieza de revolución más o menos larga que por medio de su giro transmite una energía y está sometido, por lo tanto, a esfuerzos de torsión y de flexión. Los árboles de transmisión descansan radialmente sobre cojinetes o rodamientos y cuando están dispuestos verticalmente, su extremo inferior, el que está abajo, apoya sobre quicios. Ya lo veremos luego en un dibujo que sale aquí. Entonces aquí tenéis un árbol. Bueno, la diferencia del árbol con el eje es que el árbol transmite esfuerzos de torsión y el eje no. El árbol recibe esfuerzos de torsión por tener enchavetado un rodamiento, o una polea, un rodamiento, no, una rueda dentada o una polea. Y además el peso del eje del árbol y de este elemento que sostiene le provoca esfuerzos de flexión. Lo que pasa es que no se calcula trabajando a flexión porque solamente se calcula trabajando a torsión, porque el esfuerzo a torsión es mucho más grande que el de flexión. Comparándolo, entonces el de flexión comparado con el de torsión, el esfuerzo de flexión comparado con el esfuerzo de torsión es mucho más pequeño. Entonces lo despreciamos. Por lo tanto, solo calculamos árboles con esfuerzo de torsión. La parte del árbol que descansa encima del cojinete o sobre el cojinete se denomina gorrón o muñón. Dice aquí lo tenemos. Los gorrones pueden estar situados en el extremo del árbol, que sería este, por ejemplo. Aquí tenemos un gorrón en el extremo, o intermediario, que sería este de aquí. Tenemos un quicio ajustado en la figura 13-19, lo veremos en la quicionera. Bueno, el radio del gorrón, aquí unos cálculos, pero tampoco lo vamos a utilizar aquí. Se podría calcular, ¿veis? El radio que tenemos sería 0,14 el diámetro del árbol en la parte que está sobre el gorrón. ¿Veis? Siendo del diámetro del muñón. Bueno, pues espero que es igual, que tampoco lo calculamos. Aquí habla del acero en el que están construidos los árboles en aceros aleados de gran resistencia, aceros al carbono de construcción. Y los órganos que van montados sobre el árbol, poleas, acoplamientos, deben de estar perfectamente equilibrados para evitar la vibración durante la marcha. Este montaje puede hacerse de acuerdo con los procedimientos estudiados en las lecciones anteriores, utilizando chavetas como seguro contra el giro. Las chavetas, ahora no me acuerdo si las vimos, me parece que no, pero ya sabéis que una chaveta es un elemento que se pone entre un eje o árbol y una rueda dentada para evitar que gire. Bueno, utilizando chavetas contra el giro,
ejes que serían estriados, lengüetas, prisioneros. Esto sí que lo vimos, anillos posicionadores para la movilidad axial, vimos un tipo de arandelas que impedían el movimiento. En todo caso, la longitud de contacto entre pieza y árbol, bueno, aquí nos dice cuál debe ser esta distancia de contacto que tenemos aquí. Sería, bueno, son cálculos, pero que no los vamos a utilizar aquí. Bueno, pues serían los árboles elementos que trabajan a torsión porque llevan acoplados una polea o una rueda dentada. Los ejes, en cambio, serían piezas de revolución que generalmente no serían de mucha longitud, que sirven de sustentación de otros elementos de máquinas, y estas otras máquinas podrían girar o también oscilar alrededor de este eje. Por consiguiente, los ejes no transmiten ningún tipo de energía y no están sometidos a esfuerzo de torsión, pero sí a flexión. Por lo tanto, árboles, cálculo, a torsión y ejes a flexión. En la figura siguiente vemos la diferencia que hay entre eje y árbol. El eje, que sería el primero, este de aquí, puede ser, el 1, podría ser o no ser giratorio. Solo sirve de sustentación del bloque de piñones, ¿veis? El bloque de piñones gira libremente, pero no transmite energía, no está sometido a esfuerzos de torsión. En cambio, el árbol, que sería el 2, el segundo, el de aquí, además de soportar el esfuerzo del piñón, su peso transmite la energía y está sometido a esfuerzo de torsión porque sí que está, digamos, incrustado el eje dentro del piñón, está agarrado, le arrastra en el giro. Por lo tanto, transmite esfuerzos de torsión y además estaría sometido a flexión. Lo que pasa es que la flexión es tan despreciable respecto a la torsión que solamente se calcula a torsión. Entonces, el de abajo es un árbol y el primero es un eje, aunque la forma sea la misma y el material también sea el mismo. ¿Veis? Bueno, la diferencia la veremos luego en los cálculos, aparecerá. Bueno, luego vamos a ver que hay algún tipo de ejes distintos, que serían los ejes flexibles. En realidad se trataría de árboles flexibles, si aplicamos la definición que hemos visto, transmisores de energía y capacitados para poder flexar, que sería flexionarse durante el trabajo. El árbol transmisor de la energía y por lo tanto del movimiento está formado por capas de alambre de acero enrolladas unas sobre otras, en sentidos opuestos, capaces de poder flexar o flexionarse, mejor dicho, si lo entendemos mejor. Este arrollamiento va protegido por una funda formada por anillos metálicos adecuadamente engarzados para que la funda tenga también posibilidades de flexar. El interior va perfectamente engrasado para poder reducir los rozamientos entre el eje y la funda. En general, los ejes o árboles flexibles se utilizan para transmitir pequeñas potencias, menos de 3 caballos, siendo su principal utilización el accionamiento de máquinas o herramientas portátiles como pequeñas muelas abrasivas, fresas para matricería, cepillos, pulidores. Bueno, una vez oí que esto se utiliza también en los cuentakilómetros o en los marcadores de velocidad mecánicos de las motos, que se utiliza un sistema como este. Se transmite una pequeña potencia que es una representación de la velocidad a la que circula el ciclomotor. El que tenga moto, a lo mejor, quizá moto vieja, pues no conozca lo que estoy diciendo. Bueno. Vamos a ver el posicionamiento y guiado de los ejes y árboles. Bueno, pues para conseguir un buen funcionamiento de los ejes y árboles necesitamos que estén adecuadamente guiados. Entonces sería necesario, en primer lugar, limitar el juego entre eje y cojinete para evitar que una holgura excesiva dé lugar a errores de coaxialidad con relación a las superficies de guiado, que serían los cojinetes. Bueno, y luego asegurar un posicionamiento axial correcto. Entonces, en las figuras que tenemos a continuación tenemos la forma de obtener el posicionamiento. De todos estos, el representado en la figura de la izquierda, este de aquí, sería el más eficaz por dos razones que quizá no estén muy claras aquí, vamos a verlas.
En primer lugar, se obtiene una precisión mayor de posicionamiento, porque la cota L está de aquí al ser menor que en los otros casos. Para una misma calidad de trabajo le correspondería mejor tolerancia. Y tiene facilidad para eliminar los efectos de la dilatación por calentamiento al tener libertad axial sobre uno de los apoyos. Bueno, que así es como habría que colocarlo. Sería lo más correcto. Bueno, cuando queramos un buen rendimiento de la transmisión, hay que intentar conseguir una perfecta superficie de revolución de los equipos, muñones y cojinetes, superficies cilíndricas, cónicas o esféricas, para evitar el descentramiento durante la marcha. Y luego un perfecto acabado superficial de los elementos de apoyo, gorrones, muñones, quicios, cojinetes, que reduzca al mínimo las pérdidas de energía por rozamiento. Ahora veremos qué son los cojinetes. Y luego, ya creo que lo vimos al principio del curso en el tema de materiales, pero ahora lo veremos mejor. Hay que conseguir que las cargas que soporta el árbol o eje estén adecuadamente repartidas y equilibradas. Si queremos eliminar el desgaste que hay desigual de los cojinetes y la vibración durante el funcionamiento. Y luego sería también muy necesario asegurar un eficiente engrase, ya vimos la lubricación de estos cojinetes. Ya vimos que había unos que eran autolubricados y otros tipos, ya los vimos. Bueno, vamos a ver ahora los cojinetes de fricción. Se llama cojinetes de fricción, que simplemente son piezas que ajustan en los muñones y pivotes de los ejes y árboles a los que sirven de soportes. Generalmente suelen tener exteriormente también formas de revolución atendiendo a su forma de trabajo. Los cojinetes pueden ser radiales o axiales, o que reúnan las dos cualidades. Los primeros, que sería este caso, este sería radial, soportan solo esfuerzos radiales, pero los axiales soportarían esfuerzos radiales y también axiales. ¿Lo veis? Tiene este saliente por aquí para que pueda soportar el esfuerzo radial. Si atendemos a la forma constructiva, los cojinetes pueden ser de los distintos tipos que vamos a ver a continuación. En primer lugar tenemos los cilíndricos fijos. El cojinete lo compone una sola pieza de revolución, casquillo, como vemos en la figura de aquí. ¿Veis? Aquí tenemos, sería, como hemos visto, axial este tipo, pero está hecho de una sola pieza. Este tipo se utiliza en cojinetes axiales o cuando el cojinete no está sometido a unos desgastes muy grandes. No admite corrección en el diámetro interior una vez que sufre los efectos del desgaste. Y no se puede emplear como cojinetes de gorrones intermedios por imposibilidad de montaje. Estos cojinetes se montan a presión en su correspondiente soporte, entonces se reduce ligeramente su diámetro interior. Al meterlo internamente, ¿veis? Este diámetro, para que ajuste, se reduce por deformación elástica. Bueno, luego tenemos el cilíndrico ajustable. El cojinete está formado por dos mitades, que las superficies o la superficie común de contacto coincide con un plano diametral Q para facilitar el montaje, incluso en caso de gorrones intermedios. Los extremos van provistos
de una pestaña o reborde con la finalidad de conseguir el posicionamiento y la inmovilización axial del cojinete en su respectivo soporte. El ajuste del cojinete al eje se hace rebajando las superficies de contacto de las dos mitades o intercalando entre las dos láminas metálicas. Bueno, luego tenemos el cónico ajustable. Este tipo de cojinete, aquí este sería el cilíndrico ajustable, ¿veis? Simplemente es que está hecho en dos mitades para tener más facilidad de montaje y desmontaje también. El cónico ajustable, este tipo de cojinete se utiliza en los montajes en los que haya que garantizar un determinado juego entre el muñón y cojinete, por ejemplo, el eje principal de las máquinas herramientas. El cojinete exteriormente está limitado por una superficie de revolución cónica que, a medida que se introduce en el correspondiente agujero cónico del soporte, irá reduciendo el diámetro del agujero interior. ¿Vale? Pues con estas que tenemos aquí ranuras, el ranurado longitudinal que dice aquí alternativo practicado en el cojinete. Bueno, esto es que se pone aquí unas roscas y al roscarlo en los dos lados conseguimos que se vaya introduciendo. Entonces, cuando llega al diámetro exterior coincide con el diámetro, veis que el diámetro al ir avanzando hacia la derecha aumenta el diámetro. Entonces, cuando coincide con el diámetro del alojamiento ya lo tenemos ajustado. La operación de reglaje se realiza cómodamente con tuercas que roscan en los dos lados A y B, y cuando se afloja la tuerca de la izquierda se aprieta la de la derecha. Este reglaje, cuando se utilice, hay que tener la precaución de realizarlo después de un par de horas de marcha para que el cojinete consiga la temperatura normal de trabajo. Es un consejo que nos dan. Bueno, aquí tenemos unas particularidades constructivas de los cojinetes. El material empleado tiene que tener las cualidades de tener un reducido coeficiente de rozamiento con el acero, ser un buen transmisor del calor para evitar una acumulación excesiva o que lo dañe o perjudicial para las condiciones de ajuste, y tener una cierta dureza para poder soportar sin deformación la carga que actúa sobre este, para evitar deformaciones plásticas y elásticas, y que tenga la suficiente plasticidad para poder adaptarse a las pequeñas modificaciones que pueda experimentar el muñón, que serían diferencias geométricas, flexiones. Los materiales que mejor satisfacen las exigencias serían los bronces y los materiales antifricción. Bueno, y luego tenemos las ranuras de engrase. La permanencia de las... Bueno, pues vamos a ver las ranuras de engrase que tenemos para poder realizar la lubricación de los cojinetes. La permanencia... Bueno, aquí tenemos en primer lugar que nos dice la permanencia de la circularidad y las medidas del agujero de un cojinete dependerían de una manera especial de la eficacia del engrase del cojinete. Entonces resulta muy importante conocer la forma y situación que debe tener las ranuras del engrase de este cojinete. Entonces aquí nada, tenemos que cuando está girando en reposo, aquí tenemos un eje en reposo, los esfuerzos se acumulan de esta forma. Cuando gira la presión, la tenemos, estas líneas sería la presión. Cuando gira lentamente, se reparte así los esfuerzos, y cuando gira a velocidad más alta, más de 3 metros por segundo, la velocidad lineal en el exterior del eje, veis, entonces la presión tenemos que el esfuerzo aquí está dentro del eje representado porque sería en sentido opuesto a lo que tenemos aquí. ¿Veis? Bueno, pues entonces sería lo que ocurre. Entonces nosotros, para conseguir la lubricación, lo que hacemos es que está diseñando las ranuras de esta forma, las ranuras de los cojinetes. Bueno, pues entonces aquí en las figuras que tenemos aquí vemos el esfuerzo que tendríamos cuando girase, y veríamos la forma y posición que debe tener la ranura de engrase. Debe estar orientada en el sentido longitudinal por delante de la presión máxima
de unos 45 a 90 grados. La ranura de engrase no debe llegar al extremo del que tiene que estar separada por una distancia. Bueno, pues entonces aquí tenemos la distancia a la que debe estar. L grande sería toda esta longitud que no está representada, pero sería esta longitud que tendríamos desde aquí hasta aquí. Entonces, ¿veis? Y L pequeña sería dividir esta distancia por 20. ¿Veis? Aquí dice L grande es la longitud del cojinete. El diámetro del agujero de engrase no conviene que sea menor de este valor. Bueno, pues se calcularía el diámetro grande, sería el diámetro que tenemos. Aquí lo tenemos, lo veis, el diámetro interior del cojinete. Y el diámetro del canal de alimentación, ¿veis? Esta distancia, esta sección, no, sección no. Este diámetro, dice aquí, o anchura del canal, que no es diámetro, sería B, pues se calcularía de esta forma que tenemos aquí. El fondo de la ranura de engrase está redondeado con un radio igual, que sería del agujero de engrase, la mitad del diámetro de este diámetro, veis que tenemos aquí. Dígame. Vale, pues puedo ir otro día, ¿no? Pero es que pues me pasaré. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto es? Pues de acuerdo, pues me pasaré a recogerlo. Pero no sé qué día. Muchas gracias. Bueno, entonces, veis, aquí tenemos cómo se calcula. Perdona, pero es que me han llamado por teléfono ahora y lo he cogido y por eso he parado un rato. Bueno, pues entonces, veis, se calcularía de esta forma. El fondo de la ranura de engrase, esto que dice que tenemos aquí, sería esto, el diámetro que tenemos aquí. Bueno. Siempre que sea posible, el agujero de engrase debe de comunicar directamente con la ranura de engrase, evitando el canal de alimentación entre agujero y ranura. Y en todo caso, podría recurrirse a situar este canal por la parte exterior del cojinete. En los cojinetes cilíndricos ajustables, la ranura de engrase hay que hacerla coincidir generalmente con el plano de unión de las dos mitades y solamente en la parte anterior a la zona de presión. Bueno, luego tenemos los cojinetes autolubricados, que ya vimos algo de este tipo de cojinetes, constituidos generalmente por un aglomerado que sería de polvo de bronce. Entonces lo prensamos con calor. Entonces, al prensar el polvo, los poros, lo que son los huecos que hay entre las partículas de polvo de bronce, se forman poros, que son agujeros, ¿no? Entonces, en esos agujeros se llenan de aceite y retendrían hasta un 30 o un 40% del volumen del cojinete en aceite. Es como se queda metido el aceite en los poros, entonces va fluyendo. Entonces tenemos ahí una reserva de aceite de lubricante que cuando se gasta, se pierde, lo repone hasta que ya no quedan los aceites en los poros. A medida que el cojinete está caliente durante la marcha, el aceite fluye por entre los poros, efectuando el engrase del muñón. Los cojinetes autolubricados no llevan, por lo tanto, ranuras de engrase. Entonces se construyen con el tipo de cojinete cilíndrico. ¿Vale? Pues sería de este tipo, lo que pasa que sin las ranuras. Este podría ser también, pero de un solo... No sé, aquí sí podría haber de dos mitades.
sería este en primer lugar, pero a lo mejor este tipo también podríamos tenerlo. Estos que tenemos aquí podrían ser también, este de aquí. El de mitades, a ver qué dice, que igual no lo he, con las prisas no lo he leído bien. Sin ranuras de engrase. Se montan a presión en el soporte. Entonces no son de este tipo. Si hay que montarlos a presión no serán de este tipo, sino de este otro. Se utilizan sobre todo en la mediana y pequeña mecánica, siempre que estén destinados a soportar pequeñas cargas. Cuando se prevé un funcionamiento intensivo, no es suficiente el engrase que aporta el cojinete y hay que reforzarlo con algún sistema de engrase adicional. Aquí en la figura 13-16 tenemos una de las disposiciones en las que el soporte lleva mecanizada una caja circular que forma un depósito de aceite, ¿veis? Aquí quitamos el tapón y lo llenamos de aceite porque puede que no sea suficiente. Aquí tenemos la forma en el dibujo de un cojinete autolubricado. Bueno, con esto ya acabamos. Los soportes para cojinetes. Bueno, pues los soportes para cojinetes serían piezas de fundición gris que su finalidad sería de servir de soporte del cojinete y su correspondiente sistema de engrase. Que serían los engrasadores, cartes de aceite y todo lo necesario. En la figura de abajo tenemos uno de los tipos más utilizados que estaría desmontado y debidamente seccionados para ver en detalle el interior. Estaría compuesto del soporte base y la tapa 2, la cual se sujeta con los bulones 3. Bueno, aquí lo describe según las piezas. En algunos modelos de soporte la base también constituye un cárter para aceite. En este caso la parte superior del cojinete lleva una ranura que deja al descubierto el eje o árbol giratorio. Un anillo alojado en la ranura y descansando sobre el árbol giratorio es arrastrado por el árbol, entonces el aceite del cárter se adhiere al anillo y en su giro lo arrastra llevándolo hasta la ranura V. Bueno, aquí es una descripción que nos dice cómo llega al interior del cojinete. Aquí tenemos las quicioneras. En la figura de abajo se muestra una quicionera que sería un soporte para árbol vertical. Entonces el soporte construido en fundición gris aloja en su interior la cazoleta o quicionera, sujeta al anterior con 3 o 4 tornillos. Esta disposición permite corregir la posición de la quicionera, la cual suele tener una especie de campana en su parte superior que sirve como recipiente o depósito de aceite. Dentro de la quicionera va el quicio que soporta los esfuerzos axiales y el casquillo cojinete que está destinado a soportar los posibles esfuerzos radiales. El extremo del árbol que gira en el interior de la quicionera se llama pivote. Aquí veis, lo miráis, piezas que tenéis con el número, lo podéis identificar. Veis, aquí tenemos, esto ya lo vimos en lubricación, el anillo que coge aceite de la base, pero tiene que estar siempre en esta posición y lo mete por este hueco, pero ya lo habíamos visto. Bueno, pues ya lo siguiente serán los problemas que veremos en el siguiente vídeo. Entonces, con esto ya hemos visto la teoría de árboles y de ejes. Entonces ya con esto me despido hasta el próximo vídeo.